Buenas noches. Lo de dos me parece que es mucho. Desde que Alberto estaba suficiente. Bueno, un orgullo estar acompañado por ustedes. Un orgullo porque, evidentemente, donde más nos pegan es cuando más nos unimos. Esto de la unión tiene que ver mucho con lo que fue Darío en su vida. Darío siempre ha luchado por esto de la unión, de la conciencia, del compañerismo, de entender las cosas que nos pasan, de que tenemos que entender también el grado de lucha que tenemos que tener ante cada situación o ante cada gobierno. Creo que en estos 10 años del cruel asesinato de Dani y de Maxi, hermano de los cobardes Sanguiotti y Acosta, un crimen que fue una represión que fue creada y llevada a cabo por el gobierno de Duarte, por Solá, por Atanasov, por Llenó, por Juan José Álvarez, por Soria, por Rodríguez. 10 años esperando una respuesta a la justicia. 10 años en los cuales a veces parece uno reiterativo, pero uno lo tiene que reiterar porque a veces hace falta reiterar muchas veces las cosas para que uno tome conciencia. 10 años en los cuales habíamos logrado porque evidentemente sin la lucha, sin los escraches, mientras se lleva el juicio adelante a Sanguiotti y a Acosta, no hubiese pasado, no hubiésemos logrado la reclusión perpetua, entre paréntesis, para los dos asesinos. Esto se llevó a cabo en base a un invierno muy crudo. Mientras jugaban a Sanguiotti y a Acosta, los compañeros estuvieron casi 2 meses soportando todo esto para mostrar su bronca, su impotencia y su forma de decir: por más que ustedes quieren cambiar la historia, nosotros no vamos a permitir que la historia cambie. Nosotros estamos acá diciendo los asesinos. ¿Quiénes son los asesinos? Esto tiene mucho que ver porque sin esta lucha no se hubiese llevado a cabo esto. No tengo que remontarme hacia 10 años atrás. 10 años atrás mi hijo estaba vivo. Mi hijo era muy parecido a todos los jóvenes que yo veo día a día, sobre todo en las barriadas más humildes. Ahí es donde lo veo a mi hijo. Esto hace que la justicia sea no una sola justicia, sino 2 clases de justicia. Nos costó mucho que encarcelen a Sanguiotti y a Acosta, y a 10 años esperando todavía que la justicia investigue alguna vez, porque se cae más que Maduro, que la masacre de Avellaneda no se hubiese llevado a cabo sin un pacto político-policial. La forma en que se maneja Sanguiotti y Acosta está más que claro que sin una orden clarita del gobierno del momento de Duarte, de Solá y de esa manga de asesinos no se hubiese llevado. Porque Sanguiotti no es un loquito como lo que nace para hacer. Sanguiotti sabía muy bien lo que hacía. Por eso mismo, ese mismo día, mientras mi hijo se moría y Maxi se moría, el gobernador Solá salía a felicitarlo por el trabajo en la represión que había hecho. El gobernador Solá le había prometido en ese momento un cargo superior por su magnífica represión. En ese momento, todo el aparataje que tiene montado el gobierno de Duarte se mataron entre ellos, se mataron entre los piqueteros. En la estación de Avellaneda había armas tumberas. Esto se da vuelta por 2 personas a las cuales yo estoy muy agradecido, porque sirvió para
que en vez de lucrar con la muerte de mi hijo y de Maxi, lo único que quisieron es ver a través de qué canal o de qué forma se haga ver a toda la ciudadanía que realmente no era como Fanchiotti había dicho. Fanchiotti dijo: yo no estuve en la estación de Avellaneda. Fanchiotti dijo: yo lo único que hice fue ayudar al pibe. Entonces, el agradecimiento a estos dos enormes señores siempre va a ser eterno, porque no les importó lo que puede llegar a pasar, las amenazas, un montón de cosas que sabemos cómo actúan los gobiernos. De ahí, 10 años y nada. 10 años, la causa que se va adelante contra Duarte y los demás está cajoneada, está a punto de quedar sepultada, porque prescribe el tiempo. Y nos da de nuevo, la justicia nos da de nuevo este ejemplo, ¿no? De cómo actúa. Por eso la importancia que tenemos todos en esto, no únicamente yo como padre de Darío, o mi hijo Darío, o como hermano de Darío. La importancia es que todos tenemos que tener conciencia y tenemos que señalar cómo trabaja la justicia. La justicia es cómplice de los asesinos que mataron a Darío y a Maxi. La justicia se ampara en que tiene que cuidar la salud mental y física de los asesinos. La justicia se ampara en que Fanchiotti y Acosta tienen una buena conducta dentro del penal. La justicia se ampara preservando lo que sería lo mental y lo físico de estos dos pedazos de asesinos. Y es una vergüenza que yo tenga que leer el dictamen, que el dictamen diga que lo trasladan a una cárcel abierta para preservar su integridad, para que ellos estén cerca de sus familiares. Esa es la justicia que tenemos. Bien dijo acá el compañero que más allá del odio, la bronca y la impotencia, haber ido a Varadero, haber estado en la plaza, haber sido recibido por el intendente, eso para mí no tiene relevancia, porque seguramente las promesas que hizo son todas mentiras, como todas las promesas de la mayoría de los políticos. Pero cuando fuimos a la cárcel, y yo como padre vi la cárcel en la cual estaba protegido el asesino de mi hijo, realmente, si yo tenía un odio, ese odio fue mucho más grande, es mucho más grande. No es una cárcel, no hay muros, es todo un perímetro en el cual uno ve hacia los costados alambre y la entrada de la cárcel es una tranquera, es un gran country. Yo digo, y entonces lo que nosotros pedimos, nosotros tratamos de ser nobles, nosotros tratamos a veces de querer entender a la justicia, pero la justicia nos paga de esta manera. Entonces, ¿qué nos queda para decir a nosotros? ¿Qué nos queda pensando los valores que tenía mi hijo? Darío tenía unos valores que están mucho más allá. Por ahí yo como papá, ni lo creo, pero hago un poquito más grande de lo que era. Pero ¿por qué la justicia no actúa así como actúa con estos asesinos? ¿Por qué la justicia no actuó como realmente tiene que actuar? ¿Por qué la justicia cuando condenó a cadena perpetua, a Fanchiotti y a Acosta, por qué esos dos malos asesinos no los metió en la población carcelaria común? ¿Por qué los puso extramuros? ¿Por qué mientras ellos estaban presos tenían la puerta abierta las 24 horas del día para tener un lugar para ir a hacer gimnasia, para ir a correr? ¿Por qué no lo metieron en otro lugar? Si el grado de asesino es lo mismo que aquel que mató al vecino o a quien carajo sea. Realmente esto no hace más que recordar esos momentos, no hace más que la bronca sea más grande, no hace más que redoblar el esfuerzo, redoblar y decir nombre, apellido, juez, policía,
gobernador, lo que carajo sea, decir cómo se cierra el círculo, decir que esto se lleva adelante, la impunidad de Falciotti y Acosta se lleva adelante porque aquí hay una complicidad, la policía, la justicia y la política. Y nosotros tenemos este trabajo de decir lo que ellos no quieren decir. Nosotros hemos logrado, de alguna manera, y no nos conformamos con esto, después de mucha lucha y la justicia no hacer nada, hemos logrado que el cobarde, el estúpido que mató a mi hijo y ideó la matanza de Avellaneda, Duarte sea terminado como un jugador político. Igualmente tenés que soportar que las elecciones Duarte tenga el tupé, la caradurez, la impunidad de presentarse como el garante de la democracia. Tenés que soportar que Duarte diga de que en su gobierno no hubo muertos. Tenés que soportar que dentro de este gobierno democrático, de los derechos humanos y de tantas cosas más, tengan enquistado en el poder a Aníbal Fernández. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué justicia estamos hablando? ¿Dónde está la justicia para mi hijo? ¿Dónde está la justicia para Maxi? ¿Dónde está la justicia para los demás? Porque esta democracia, después de Maxi y de Darío, ¿cuántos asesinados más hubo? Estoy hablando únicamente de luchadores sociales. Por eso mismo el mensaje es este. No puedes entender en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, no podemos entender cómo Porno Sandra, la mujer de Carlos Fuentealba asesinada, tenga que soportar que el asesino de su marido esté caminando libremente por Neuquén. Según dicen, porque tiene que ir al médico. ¿Por qué tenemos que soportar que los asesinos de la nena Natalia Melman se les compute el 2 por 1? ¿Por qué tengo que soportar que Falciotti y Acosta tengan este régimen abierto para salir y tengan un régimen abierto para hacer lo que se les cante? Y el mensaje es este. En los 3 casos puntuales, todos son policías. Todos son policías. Todos son los que nos mandan, los que el brazo, los estúpidos, los cobardes que matan, como mataron a Darío de espalda, ni siquiera tuvieron la pelota de decir delante vuelta te voy a matar. A mi hijo lo mataron de espalda y no se merecía esa muerte. Seguramente se hubiese dado vuelta, que se hubiera los ojos. Él admiraba, seguramente hubiese hecho lo mismo. Y le dijo, mirame porque vas a matar a un hombre. Ese era Darío. Darío era ese. Entonces estamos acá a 10 años esperando que nada, la justicia que tenemos que hacer. La justicia la tenemos que hacer nosotros. En todo esto hay un descrimiento de un montón de cosas. Un descrimiento en la justicia divina, un descrimiento en la justicia del hombre. Y entonces, ¿qué tenemos que creer? ¿En la justicia por mano propia? No queremos llegar a eso, pero esperamos una respuesta de la justicia y esperamos una respuesta de los políticos y esperamos alguna vez que estos políticos cobardes de mierda que nos mandan a matar a nuestros hijos, alguna vez alguno de ellos termine preso, porque sería un ejemplo para los que vendrían atrás, porque seguramente no se atreverían a matar como matan, porque son todos considerados y consideran impunes, por eso se pasean libremente, por eso se reciclan. Pero esa es nuestra tarea. Esto que estamos haciendo acá, apuntar nombres, vecinos, jueces, policía, presidente, presidenta, decir que son una manga de asesinos, una manga de cobardes, una manga que se quieren perpetuar en el poder. Por eso nosotros pagamos con sangre. Pero esa sangre, como Dari decía, me considero parte de la sangre de los caídos. Son que, como decía acá el compañero, que la historia no empieza en Darío y en Maxi. Hay una historia anterior. Hay una historia en la cual Darío mamó, aprendió. Una historia en la cual él, en su corta y intensa vida, la volcó hacia los de abajo. Él se consideraba un par más. Entonces, yo les digo que estemos donde estemos, el lugar que ocupemos, seamos de parte de la cultura, seamos de la parte del trabajo, seamos de la parte de los desocupados, seamos lo que seamos, no dejemos de señalar esto, no dejemos de señalar a los culpables, no nos callemos la boca. Y si esto nos quieren hacer callar, nos quieren doblegar, tenemos que doblegar el esfuerzo, redoblar el esfuerzo. Por eso, este 25 y 26 va a ser mucho más multitudinario.
para que la justicia abra los ojos y para que los políticos entiendan de que esto va a tener que cambiar. Por eso mismo, la sangre de Darío no fue derramada en vano. La sangre de Darío, mientras mi hijo se moría, yo sé que estaba pariendo un montón de hijos. Y los hijos que Darío estaba pariendo con su muerte es el cambio de conciencia en los jóvenes. Unos jóvenes que luchan, que saben lo que es el sufrimiento, que saben lo que es el dolor, que saben lo que son necesidades, y no los jóvenes de escritorio. Por eso mismo tenemos que honrar siempre a los caídos como Darío y los demás. Por eso, aguante la lucha, aguante esto, aguante distintos lugares donde uno vaya, sobre todo en las zonas más humildes, las barreras más humildes, ahí no está la esencia de lo que era Darío y de todos los caídos. Por eso mismo les agradezco esto y no dejemos de señalar cómo actúa la justicia, cómo actúa la policía y cómo actúan los políticos. Gracias.